What's up, gente? We're back with Cascaritas with El Tri. Hope everybody's had a good week. Exactly. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Exactly. Hey, we're here today at Well County Garage, one of our sponsors. Check it out. 2022 new GMC Sierra, looking sharp, has a nice color. So we're thankful for again Well County Garage, one of our biggest sponsors, letting us host our introduction to our next episode, right? Yeah. What can we share? So we got Chapito's second episode coming up. A lot of cool information, you know. right. You get to know Chapito like we got to know him. Pretty personal. A lot of cool questions. Not really about football. Yeah, which is but good. Mostly about who he is. Yeah, as a person, and we've seen him and how outstanding of a soccer player he was with his recent Fair Play Act. Luis, Yeah. what did he do with So a couple weeks ago? as we know in soccer, you got to sell it, right? You got to sell when you get fouled, maybe get somebody else a red card. What does Chapito does? He gets hit in the face, he goes down. Ref comes up with the red card, tells him to go. Chapito gets up, he's like, hey, no, I'm good. Don't give him the red card. What does the ref do? He retracts his red card, keeps playing. Yeah. And Chapito gets praise from like FIFA, from La Liga, from Premier League. From all the From all refs. over. Exactly. So Yeah. it was great to see him. Chapito went viral with his act. It was absolutely professionalism to the top tier in terms of soccer. So please listen to our episode. Chapito is a great individual, an amazing soccer player, even a better person to meet and talk Yeah, with. super humble guy. Exactly. You would think you'd be talking to your next door neighbor, and but hey, we got what else we got next week? What do we got next week? We got a big game. La Selección is playing the U.S. At El Azteca, so we're excited to be there. We're also going to be traveling to San Jose to watch León and Chivas play. So there's going to be some really great content coming up in the following weeks. Yeah, we should have some pretty interesting interview for you guys. So stay tuned and enjoy the second episode. And we'll see you guys probably in a couple weeks. Yep, absolutely. Thank you. Stay tuned. Enjoy the episode. Esto sí, porque tú no sabes. Sí, ¿Con no. pan o con tortilla? No, con pan. Ah, órale, está bien. Nice. Bueno, Somos de güey. Juárez. Sí, con pan, güey. Cuando estabas chiquillo, güey, ¿cuál era tu favorito superhéroe? Mi favorito superhéroe. Flash, yo creo que Flash. ¿Oh, sí? Flash. ¿Por qué eres rápido? ¿Por qué? No, No, me nomás. gustaba por el traje nada El más. color rojo. Sí. Ah, Rojo Sí. y amarillo. Como Rojo y chapulín, amarillo, como sí. chapulín. Como Sí, Chapulín, sí, exacto. Sí, exacto. A mí me decían el relámpago moreno, no sé por qué, güey. Cuando jugaba fútbol, pues. Y también la tripa, no sé por qué. Y vamos a regresar al tema de superhéroes. El Goku, porque ya también me encanta el Dragon Ball Z. De los niveles de Goku, o sea, hay varios. Ahí tienen poderosos, pero también hay niveles que creció que están más perrones. Para mí, por ejemplo, nivel 3 de Goku, que salió con pelo rubio, sin cejas. Para mí el nivel más perrón. Para ti, ¿cuál nivel de Goku te ha llegado para ti que te llevó más como bien chingón? Pues yo creo que el primero. ¿El primero? Porque ese fue el que marcó la infancia de varios, ¿no? Que no esperábamos que pasara eso. Y cuando de repente ves que se le pone el pelo amarillo, Sí. pues todos nos sorprendimos. De ahí ya vienen más, como tú dices. Pero yo creo que el que más marcó, el mío fue ese. Y también el de Dragon Ball Super, que salió sí, último. sí. Ahí. Donde se le pone el pelo, donde se pone con el aura azul. Exacto. Creo que también eso fue bastante bueno ahora de grande. Sí, cierto. Hay un chingo de niveles, pero algunos... Está suave. Bueno, me tendrán que educar porque yo de veras no. La ignorancia de Dragon Ball sí. No sé por qué. O sea, siempre me crié con el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho. No tuviste infancia. ¿No se acuerdan los Thundercats, güey? Sí, güey. He-Man, güey. Claro. Eso, güey, sí, güey. Se me hace Pero que... por una razón todavía sigue siendo
el Dragon Ball Z, todavía tienen Sí, película, güey. todavía está en moda. Bueno, pero, o sea, tiene más de también tengo 20 poquito más años que ustedes, güey. Ay, güey, sí, Poquitos más. Nomás como uno o dos, güey. está bien, Sí, sí, está puede bien. ser. Sí. La otra, ¿cuál otra pregunta tienes, René? Déjame aquí. ¿Algunos deportes de los Estados Unidos que te encanta mirar? Me gusta mucho el básquetbol. Ok. Bastante me gusta el básquetbol. Cuando tengo oportunidad de venir acá, trato de ir a los partidos en vivo. Y cuando estoy en México, pues verlos por internet. Ahí en la aplicación que tengo, los veo. Y cuando tengo oportunidad que hay buenos juegos, me pongo en la noche a mirarlos. Entonces, sí me gusta bastante. ¿Un equipo especial que te gusta mirar? Los Nuggets, los Lakers. Me gusta ver a los Warriors. No, que Me gustan los Golden Warriors, me gusta ver a los State, Lakers. Sí, Me gusta ver también a Chicago. Entonces, depende cómo vayan los juegos, ahí el calendario voy viéndolos. Sí, Steph Curry, man, de los Warriors. Sí, está- sí, no, entiendo, Chapito, pero aquí se acabó este podcast, güey, porque... Porque le va a los Nuggets. Da Ah, puros los- trocitos de Denver, güey, aquí. Sí, cierto. Sí, sí. ¿Tu favorito jugador es Stephen Curry? Me gusta, mi jugador favorito es Kevin Durant. Órale, Kevin Durant. De hecho, tuve la oportunidad de verlo ahora que andaba por Nueva York y, Oh, es todo. y la verdad es un jugadorazo. Te sorprende lo que hace, tiene mucho carácter, impone sobre todo cuando se le necesita y eso es bueno. Y, o sea, ese jugador, ¿cuánto mide? 2 metros y cacho, ¿no, güey? Está bien alto, güey. Y Está luego bueno. cómo se mueve, güey, y cómo tira, güey. No, Sí, es sí. un jugadorazo ese. Sí, es un jugadorazo, la verdad que juega muy bien y sobre todo también trabaja para el equipo, que eso Sí, es importante. Sí, sí. ¿Y qué piensas de nuestros Nuggets aquí de Denver, güey? No, también tiene muy buen equipo. Sí. De hecho, no sé si recuerdes, hace como 2 años, ¿será? ¿3? Sí, 2 años. Simón. Que venimos a Copa Oro, Simón. que me regalaste una playera. Oh, sí, La camisa de Murray, ¿verdad? Ajá. Es todo, te lo hubieras traído, pues. Y la dejé allá, pero Ahorita te compramos otra, güey. sí, de hecho, ahí la tengo todavía y Es me las todo, pongo güey. cuando salgo así de repente, me la pongo. Es todo, güey. ¿Tenemos Simón. que van a jugar los Nuggets esta semana o no? No, ¿Están güey, de le estaba descanso, diciendo ¿no? ¿De que COVID? queríamos ir a ver un juego, pero no hay. ¿No hay? No hay juegos. güey. Sí, mañana hay uno. Se me hace que te dije, pero vas a estar en Aspen. Sí, Pues nada, para la otra. sí, Para para la otra vamos con gusto. Sí, para la otra. ¿El básquetbol te gusta? ¿Béisbol, fútbol no te gustan? Sí, también. Sí. También me gusta el fútbol americano. Me gusta el béisbol. Me gusta verlo en vivo. Sí. Pero ya en la televisión como que no. No, es que se toma mucho tiempo. Ajá. Se Así toma está. mucho tiempo, sí. Jugándolo es diferente. Sí. Chris, you got a question for us, bud? En inglés. En inglés o en español, como quieras, vato. Yeah, so you said you like baseball, but not watching on TV. But so who's your favorite team to go to if you were to go watch a baseball game in the States? Ah, no En gastes el el inglés, güey. No béisbol. gastes el inglés. Houston Astros. My favorite team, yes. Okay, all right. Está bien. ¿Están cercas o porque...? No, porque desde hace mucho tiempo... ¿Te gustan los Astros? Me gustan los Astros, sí. Ok. Los lastros. Sí. Ay, qué bueno. Está bien. Así es. Me duele, pero seguimos con nuestra amistad. Sí, mira, el béisbol, bueno, a mí me encanta. A estos compas, a Tomás también le encanta el béisbol porque los chihuahuenses que somos, jugamos mucho béisbol. Mucho béis. Ahí, o sea, ahí, Pero hay muchos latinos que sí le encanta el béis. Sí, sí. Que hay una liga, obviamente, allá en México, pero también aquí hay muchos seguidores del béis. Y para los latinos, pues hay muchos latinos jugando béis también, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y no solamente automáticamente pues, pensamos que es puro fútbol mexicano, puro fútbol para los mexicanos, pero también hay muchos jugadores mexicanos. y en el- básquetbol en también. básquet. Básquetbol también, No de ahí de tanto, güey, Chihuahua. no tanto, güey. Sí, güey. ¿Cuál? ¿Nájara? Jorge Gutiérrez. Jorge Ok, sí, Gutiérrez sí. de Chihuahua, que jugó con Milwaukee, jugó con los Warriors, jugó con Chicago. Y luego tenemos obviamente, el gigante Chihuahua de Aaron Nájera, pues, que pues, de Milwaukee, güey. Sí. Y luego tenemos a Toscano de los Warriors, güey. También. Y luego Órale. teníamos a Gustavo Ayón, que estaba con Phoenix. Ah, Horacio sí. Llamas. O sea, hemos tenido muchos en la Ah, NBA, sí. güey. Ah, qué bueno, güey. qué Así es bueno, que sí. Así es, así Y es. eso sí. Pero Y sí.
Te iba a preguntar, güey, de tu música favorita, güey. O sea, si te estás en la casa, güey, ¿sabes qué? Voy a poner a Vicente o voy a ponerme una cumbia. Una cumbia, no, yo mi música siempre es o banda MS, ¡Es todo! Ay, La Adictiva, banda La Adictiva también que me gustan bastante. Si estoy en la casa, depende, si estoy relajado, si quiero, siempre pongo lo mismo, o sea, Sí. ese tipo de música, todo lo que es música de banda, eso me encanta, entonces sí es. ahí lo voy variando un poquito. Es todo. Yo creía que iba a ser norteña, güey. No, ¿No? sí me gusta, Sí. pero depende del estado de ánimo. Y Órale. esta música como que siempre, la MS o las otras, encuentras canciones de todo y para todos estados de ánimo. Entonces, digo, no descarto que también me gusta Maná, me gustan Sí, sí, sí. Sí. todo, pero más esas canciones que te comento. Es todo. Wow. Bueno, hablamos de esto hace poquito cuando veníamos del aeropuerto. ¿Vas a ir a esquiar, güey? ¿O vas a ir a patinar en patineta? No, en patineta, en snowboard. ¿En snowboard? Snowboard. ¿Te gusta más snowboard? Sí. Ahora pues, te enseño más al rato, güey. Vale. Es que con los esquís es un poquito más peligroso para nosotros. Sí, sí, güey. Entonces con patineta, pues, no. O sea, Sí. nada más te deslizas y eso y no se te atoran los esquís como Es cierto. con nosotros. Entonces también hay que ver eso. Sí, sí. O sea, porque si no, sí me hubiera gustado con esquís, pero sí es un poco, aparte que me han dicho que es un poco más peligroso, mejor batalla un poquito con la patineta, con el Sí. snowboard. Sí, es cierto. No, y es que los esquís son dos esquís, la patineta es nomás una. Como te digo, si vas unos 2 días, eres experto, güey. Sí. No te miento. No, pues vamos a ver qué tal, voy a intentarle porque sí, está muy divertido. Otras actividades, güey. ¿Cuáles otras actividades te gustan? ¿Te gusta boliche? ¿Te gusta...? Yo sé que te gusta Top Golf. Me gusta mucho actividades de deportes. Sí, o de lo que sea, güey, de lo que sea. Me gusta mucho jugar PUBG. No sé si conozcan ese juego. Órale, el PUBG. Ajá. Oye, no conozco ese juego. Es un juego de Es un en el videojuego, iPad güey. o en Órale, el celular o así órale, de, ok, ok. de guerra. Órale, órale. Ajá, entonces como tipo Call of Duty. Sí, 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 sí. así. Ok. Entonces también ese le invierto un poquito de tiempo ahí. Sí, ahorita estábamos ahí en la casa y estaban los niños de Luis y se los voy a meter unos golazos y los voy a hacer un baile aquí mero. Y sí, sí lo hice. Y a veces les doy chance. También el FIFA, me pongo a jugar FIFA en el Play y también me entretengo un ratito ahí con ellos o con cualquier otra. De hecho, juego mucho con el presidente, bueno, jugaba con el presidente de León, con Jesús Martínez. ok. Lo conozco desde muchos años y jugábamos en línea, entonces también le metí unos bailecitos ahí. pero todo bien de ahí. Es Ah, está todo, bien. güey. ¿Y tus niños qué les gusta hacer? O sea, tus niños. Ellos se entrenan. Igual, mi hijo más grande tiene 12 años y está en las Fuerzas Básicas de León. Ah, ok. Entonces también él ya está empezando su carrera como poco a poco como profesional. Ahorita está en su primera etapa, entonces pues hay que apoyarlo hasta donde él quiera. Si él quiere ser futbolista, adelante. Y si él quiere hacer alguna otra cosa, pues también lo apoyo en lo que él decida. ¿Y tu hijo menor? ¿Qué le gusta hacer? Él también está ¿Gusta entrenando. fútbol? ¿Entrenando? También está entrenando, entonces pues ahí van los dos empezando en el fútbol. Ay, qué bueno. Sí, qué chido. ¿Cuántos años tuviste cuando empezaste el fútbol? Cuando empecé a jugar profesional tenía 15 años. A los 15 años. A los 15. ¿Qué estábamos haciendo nosotros a los 15? Mi bicicleta partiéndome Sí, la güey, madre. ¿verdad? Sí. No, pero eso Um, es- Afuera del qué fútbol, emocionante. Chapito, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu pasión, güey? Obviamente tu familia, sabemos. Sí. ¿Verdad? Bonita familia, tu esposa es súper, tus niños súper simpáticos, güey. Pero afuera de eso, Sí. ¿qué? Pues, te digo, prácticamente pues es el entrenamiento, ¿no? O sea, Sí, sí. llegar a entrenar, llegas a la casa, pues tu rutina, te digo, de entrenamiento de los niños y eso, pero pues también me gusta de repente ir al boliche, me gusta andar en bicicleta, que también eso a veces lo hacemos ahí con los niños, jugar un poquito de fútbol con los niños, los amiguitos y todo eso, entonces también me divierto con eso. Te digo, ahorita acabo de terminar mi carrera de entrenador, entonces también le invertí un poquito de tiempo en eso y pues ahorita me gustaría aprender todavía más y saber cómo manejar a los niños. Sí. Sí. Y obviamente cuando tengas tiempo, te gusta viajar afuera de México, te gusta viajar a los Estados Unidos, otras partes, cuando tienes tiempo libre. Sí, también cuando tenemos vacaciones y eso, pues me gusta ir a conocer partes, ir a parte de Estados Unidos, partes de Europa, de donde tengo oportunidad y el tiempo para ir. También digo,
me gusta mucho Cancún, me gusta mucho Puerto Arriba Vallarta. Pues ahora sí que los lugares con playa en México son muy bonitos y vale la pena darse una vuelta cuando hay tiempo. Ah, qué bueno. Esto. Me acaba de llegar una pregunta aquí, güey. A ver. En el FIFA, te dan un nivel de 77 en el FIFA, en el juego. Sí. ¿Qué piensas de eso? No, pues yo creo que a lo mejor podría tener un poquito más, ¿no? Un 82, pero está muy bien, muy bien, digo, sí, lo que me decían mis hijos y eso, que era de los jugadores de León que más tenía, Sí. y estaban muy emocionados cuando salió el juego y que ya lo querían comprar. Ey. Y cuando lo compramos ya ni agarraban al León, entonces está diciendo que para qué, pero así son los niños, entonces digo, pues se me hace bien, ¿no? Ya con salir, digo, mi sueño siempre había salido salir en un videojuego, y cuando salió uno de los FIFAs que primero salía sin foto, y pues decía, ¿qué pedo con esto, no? Sí, me acuerdo. Póngame una güey. foto. Sí, me acuerdo. Se me Y hace ya, que pues, todavía lo tengo, güey. Y ya pues vas saliendo y te van mejorando y vas viendo todo y pues qué chido, ¿no? Es como, Sí, era como un sueño y ahora estás ahí. Qué chido, padre. sí, güey. No, eso sí. Se me hace que hay muchas veces que... Bueno, yo juego FIFA, ¿verdad, güey? Y en el modo franquicia, güey, soy el entrenador de Chelsea, ¿verdad, güey? Sí. El primero que compro, Chapito, güey. Necesito un 10, güey, en el Chelsea. ¡Órale! A ver. Y ¿Sabes cómo me quieren vender? Sí, güey. Nomás que León quiere un chorro de feria, güey. Sí, Siempre güey. dicen que no, les ofrezco 5 millones. Queremos 25. Órale, pues ahí está. Así es. Sí, no. No, de veras, Chapito, te agradecemos por estar aquí con nosotros y darnos una entrevista y... Exacto. Sí, te lo agradecemos mucho. No, al contrario, Por el tiro. un gusto, digo, tener la oportunidad de venir a saludarlos, y no solamente a ustedes, sino a la gente que me ha tocado por aquí saludar, que sin duda se portaron muy bien conmigo. Platicamos ahí de muchas cosas que a lo mejor ellos como aficionados lo ven desde afuera, Sí. pero uno que tiene la fortuna de estar acá, pues ahí les explica un poquito las cosas. Digo, a lo mejor a ellos se les hace muy fácil, no, es que yo, mira que esto, pero en realidad cuando tú ya les platicas ya piensan un poquito más las cosas, entonces por ahí les resuelves unas dudas y es divertido platicar con ellos. Sí. No, y me nos dijeron muy agradecidos ellos también, o sea, les abriste los ojos, ¿verdad? O pensaron en diferente forma de que, oye, de veras sí es cierto, nunca pensé en eso, que en la mentalidad de los jugadores, en qué están pasando, algo está en familia, algo está en casa. Claro. Y como te digo, o sea, yo le he hecho a Edson Álvarez en mi podcast, güey, que porque no me saludó bien, pero como dices tú, de veras, tal vez algo pasó, tal vez lo regañó el Tata, güey, no sé, ¿verdad, güey? Sí, a veces, Por eso, güey. a veces mucha gente dice, hoy me encontré un jugador y no me saludó, o Sí, me dijo sí. que ahorita una foto. Digo, al final de cuentas somos personas normales y a veces Exacto. tenemos Ah, problemas sí, sí. en casa, tenemos problemas de otra cosa, familiares o no sé, entonces a veces simplemente vienes cansado, vienes a lo mejor un poquito fastidiado. Y no es que en ese momento reaccionas de una manera a lo mejor no adecuada, sí lo Sí, acepto sí. porque a todos nos ha pasado, Sí. pero también a veces pues, tienen que tener un poquito de cordura en eso y saber que pues, somos personas normales y siempre exacto. pasamos por momentos difíciles también. Sí. Y es interesante de lo que hablabas, porque estabas hablando de que cuando estás en un restaurante comiendo, ¿verdad? Estás comiendo ahí y alguien viene y se entromete ahí, dame un fotógrafo, un autógrafo o algo. Y, o sea, eso también es importante saber que uno como fanático, ¿verdad? O sea, no nomás Respetarlos. intrometerse uno ahí cuando están ustedes jugando, ustedes están comiendo, porque obviamente ustedes también tienen que comer y como dices tú, la comida es sagrada, ¿verdad? Sí. Claro. Y Sí, pues así pasa, digo. Yo creo que debe haber un respeto tanto como hacia el jugador como el jugador hacia la gente, porque pues al final de cuentas la gente es la que te apoya y la que siempre está ahí gritándote, alentándote, entonces yo creo que tiene que haber un respeto mutuo, Sí. mutuo y sobre todo saber el tiempo, porque pues, siempre tenemos tiempo para una foto, siempre tenemos tiempo para a lo mejor platicar un poquito, a veces a lo mejor mucho, pero siempre es bueno, ¿no? O sea, siempre es bueno que se sepa eso y el respeto ante todo. muy bien, Cierto, muy bien. cierto. Sí, todos somos personas y tenemos que reconocer que también tienen su tiempo con su propia familia. Y cuántas veces de nosotros mismos hemos tenido días así bien feos, o sea, que nosotros también nos ha afectado algo y pues tenemos que reconocer que somos igual como
y tenemos que respetar a los demás, a los profesionales, que ellos tienen su tiempo con su familia también, pero de acuerdo. No, para mí también bien agradecido que viniste a Greeley. No tenemos muchos profesionales así del nivel que tienes tú, Chapito, a visitarnos aquí a Greeley, en nuestra ciudad humilde, bien, nuestra ciudad pequeña, pero gracias de nuevo. No, al contrario, digo, te digo, un gusto para mí y espero que no sea la primera ni la última vez. Espero verlos más seguido por acá y venir a saludar a la gente, como comentas, lo de a lo mejor hacer una clínica de fútbol, un día que con tiempo, pues, platicar con los niños, enseñarles un poquito, convivir un rato con ellos, también creo que sería algo bueno y sobre todo que los niños pues convivan un poquito, que enseñarles a patear ahí, algunas cosas y ver jóvenes también, que eso es bueno. Sí, sí. Una cascarita. Claro, una cascarita, así, sí. exacto. Whittletree, right? Exacto. Sí. Bueno, mira, una de las últimas preguntas que tenemos es, ¿qué piensas de la selección ahorita, en estos momentos? Danos tu análisis. Yo pienso que está pasando por una etapa de transición donde los jugadores que en su momento estaban en un buen momento futbolístico, ahora no están pasando por ese momento. Entonces, en este caso, el entrenador que está llamando a jóvenes nuevos para ver nuevos prospectos. Y para mí, sin duda, hay jugadores que vienen muy bien. Tienen jugadores que tienen esa hambre de triunfar, de hacer las cosas bien en selección. Y yo creo que tiene que respetar al jugador que esté mejor, ¿no? En este caso, si se llama José, Martín, como sea, y si está jugando, y si en el momento que es el llamado a la selección está jugando bien, tiene que ir sin duda para acá. Ya no puedes quedarte con el recuerdo de decir, este jugador jugó bien hace 4 años y hoy lo tengo que llamar. Por el que se llama, no sé, un hombre conocido, lo voy a llamar, aunque no esté en su momento. Entonces, eso es una renovación nueva. Llamar a los jugadores que están en su momento y sin duda ir creando otra vez esa selección que juegue bien y sobre todo con una nueva generación de jugadores. Es todo. Así es. Los 11 ideales en este momento, ¿a quién escogerías? Híjole, pues es que hay varios nombres, ¿no? Y me puedes dar los 4 suplentes si quieres. Está difícil, pero digo, hay muchos jugadores con mucha calidad, sobre todo que se vio en este último torneo en México. Digo, porque no porque estés en Europa te garantiza que vas a ser titular o que vas a jugar. Entonces, a veces si no estás en Europa jugando y hay jugadores mexicanos que están jugando muy bien, yo creo que tienes que darles esa oportunidad. Sí, exacto. ¿Me quieres dar tus 11 ideales? No, pues yo quiero quedar con una palabra final de Chapito. O sea, ya hablamos de la selección en los otros episodios. Nomás quiero escuchar a este Chapito hoy, pero sí, para mí yo estoy bien, gracias. No, yo sé los 11 ideales. Sí. O sea, todos sabemos aquí. Pero sí, otra pregunta, René, que tengas tú, ya para... Pues para mí, solamente, Chapito, algunas palabras para la gente que te sigue, que te quiere conocer más, o un consejo, tal vez, para nuestra gente latina. Para los chavitos que cualquier cosa, quieren seguir adelante. No, para los niños decirles que se preparen, que entrenen, que sean obedientes, que sean disciplinados, porque digo, hay mucha gente muchos niños que no solamente el fútbol, sino para cualquier deporte, para la vida, siempre hay que tener disciplina, hay que tener preparación, porque sabemos que la vida es dura, ¿no? Que la vida te pone muchos obstáculos, entonces tienes que prepararte para lo que ellos deseen ser. Si algunos quieren ser, ingenieros, arquitectos, no solamente te comento en el fútbol, prepararse para eso y practicarlo día con día, que estudien y sobre todo que le hagan caso a sus papás, que ellos son los que los van a llevar bien, ahora sí que los que le van a dar la patadita por la vida. Sí, es cierto. Si tú pudieras regresarte al pasado y decirle a un chavito Luis Montes a 12 años, ¿algún consejo que tienes hoy que se lo puedes dar en ese entonces, qué le dirías? Pues que luchara por sus sueños, que se pueden cumplir, sin duda. Yo creo que cuando uno piensa algo, sin duda lo puede lograr. Entonces, yo le diría eso, que no dejara de prepararse y que pensara en grande. Es todo. Y la última pregunta ahí te va, güey. Si no fueras futbolista, ¿qué serías?
No me vería haciendo otra cosa. Yo desde Futbolista. que me acuerdo, yo siempre quería ser futbolista. Nunca pensaba en, ay, voy a hacer esto por si no. O sea, siempre mi objetivo estuvo ahí. Siempre que había querido hacer eso. Si no me hubiera tocado en este caso en Pachuca, hubiera hecho otra cosa. A lo mejor, pues, veíamos en Juárez, teníamos El Paso. A lo mejor me hubiera tocado estar en una universidad allá en El Paso o algo así, pero yo creo que siempre había luchado por eso. Es todo. Una última cosa que te iba a decir, como te digo, yo tengo un equipo de softball. ¿Nos mandas un saludo a los solos y a los peloteros? Sí, como no, un gran saludo a los solos y a los peloteros de parte de su amigo Chapo Montes y espero poder saludarlos y conocerlos pronto y mucho éxito. Así es. Gracias, raza. Ahí nos vemos, nos seguimos viendo. Exacto. Hasta luego. Gracias, Chapito. Gracias. Saludos. de nuevo. Gracias, Chapito. De nuevo. Saludos a todos, toda la gente, cuídense mucho. Nos vemos Ahora, pronto. Hasta luego. Adiós. All right, guys. Well, that's the episode. Some good stuff, right? That's right, Luis. That was a great second episode with Chapito. What else do we have? So we like we said, we got actually, let's just take off, man. I got this truck to go on. Check out the inside. Beautiful. Big screen. 2022 GMC Sierra. Come talk to Armando Silva. He'll set you up really nicely with this new truck smell, right? New car smell. I love Smells that. great. Hey, stay in touch, guys. Don't forget to subscribe to our page on YouTube, Facebook, and then check out our other sponsors too, Colorado Insurance Solutions and Las Tortas. We'll see you guys next episode.